Hola, muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Feliz día de reposo. Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Ven Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada. Hoy, como todos los domingos, nuestro Club de Lectura tendrá la clase de Ven Sígueme y estudiaremos unos capítulos fabulosos: Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20-21. Ha resucitado es el título que nos da Ven Sígueme, el manual para esta clase. Y como ustedes saben, esta clase la tomamos directamente del manual de Ven Sígueme. Ustedes pueden estar tranquilos, tratamos los principios que aparecen en su manual, el que ustedes estudian en su escuela dominical y también en sus hogares. Adicional, le agregamos comentarios de Biblioteca del Evangelio, de la aplicación confiable de Central de las Escrituras, Scripture Plus, y también de otras fuentes como manuales de institutos o palabras de los profetas que buscamos y analizamos. Bueno, como su maestro, busco darles el mejor contenido. Esta clase la veremos desde el día de mañana, lunes 26 de junio, hasta el próximo domingo 2 de julio, primer domingo de julio. Así que ya sabiendo en qué tiempo y qué veremos en esta clase, me gustaría hacerles una pregunta para iniciar, esperando que ustedes puedan contestarla con sus comentarios aquí abajo, sea que vean la clase en el día de reposo o durante cualquier momento de la semana. Dejen su comentario aquí abajo para que todos nos nutramos de él. Igualmente, si pueden dejar un like, un corazón, para que otras personas se enteren de este contenido, les agradecemos mucho. Y la pregunta que quiero hacerles el día de hoy es: ¿de qué manera tú eres testigo de la resurrección de Cristo? ¿Cómo hoy día tu hermano, tu hermana, cada uno de nosotros testificamos de la resurrección de Jesucristo? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas, al aula virtual, al salón de clases de Ven Sígueme, con su hermano y servidor Walter Posada, aquí en las plataformas de Central de las Escrituras. Y cuando hablamos de la resurrección, hablamos tal vez del día más memorable, más poderoso, más histórico para toda la humanidad. En aquel día glorioso se abrió el sepulcro y Jesucristo se levantó de entre los muertos. Las buenas nuevas fueron proclamadas primeramente mediante una declaración angélica: ha resucitado, no está aquí. Mirad en dónde lo pusieron. Eso lo encontramos en Marcos. El suceso, naturalmente, no tenía precedentes. Otros, tales como Lázaro, habían vuelto de la vida, pero eso había sido una restauración a la mortalidad, no una resurrección a vida eterna, y eso es importante que lo recordemos. A Cristo le fue otorgado el honor de ser las primicias de los que durmieron, según nos explica Pablo en Corintios. El hecho de que aquello no hubiera sucedido antes explica la incredulidad entre sus propios apóstoles de que tal resurrección literal pudiera ocurrir. Pero antes de que finalizara el día de la resurrección, él había dejado una prueba infalible de que ciertamente se había levantado de entre los muertos. Los escepticismos se habían desvanecido, incluso cuando sus discípulos vieron y tocaron sus heridas en sus manos, en sus pies, en sus costados. Como lo hablaremos más adelante en esta lección, por lo menos ocurrieron 5 apariciones en aquel día, 5, mis amados hermanos y hermanas. Estas incluyeron la visitación a María Magdalena, a otras mujeres, a Cleotas o a Cleofas y a su compañero en el camino a Maús, a Pedro solo y luego a los 10 apóstoles en el aposento alto, estando ausente Tomás, lógicamente, y ahora hablaremos de esa parte de Tomás. Una semana más tarde, Cristo apareció nuevamente en el mismo lugar con Tomás presente y le dijo: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado. Y Tomás ya no tuvo ninguna duda de la resurrección del Salvador. Jesucristo ejerció su ministerio en esta tierra como ser resucitado durante 40 días,
desde la resurrección hasta la ascensión a los cielos a su Padre. Ese fue el periodo de acuerdo con Lucas, cuando Cristo apareció entre muchos de sus discípulos y les habló acerca del reino de Dios. Y es increíble ver cómo esto se compara con el tiempo en que Jesucristo estuvo ayunando antes de iniciar su ministerio. O sea, literalmente inició su ministerio con 40 días de ayuno y terminó su ministerio en la tierra con 40 días de ministerio de ser resucitado, de ser glorioso. Qué interesante esta comparación, ¿no? Y cómo esos 3 años inician y se cierran con 40 días de servicio para la humanidad. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, en la noche en la que el Salvador fue traicionado, dijo a sus apóstoles que después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. En la tumba, el ángel había dicho a las mujeres que fuesen a decir a los discípulos que Jesucristo va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y así leemos en Mateo que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Esta reunión concertada de antemano, de acuerdo con los elders Talmash y McConkie, fue probablemente una reunión a la cual fueron invitados muchos discípulos, y tal vez sea la ocasión de la cual Pablo escribió posteriormente diciendo: después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esa conferencia debe haber incluido a los apóstoles, a los 70, a otros hermanos principales y a fieles mujeres. Una conferencia, literalmente una conferencia general, como muchas de las que nosotros vivimos. Ahora, con esta introducción, con este contexto, veamos qué principios trataremos esta semana. Y el primer principio que veremos esta semana es, lógicamente, que Jesucristo resucitó. El segundo principio que veremos esta semana es que puedo invitar al Salvador a quedarse conmigo. Y vamos a centrarnos ahí en esa historia del camino a Emaús de los 2 discípulos y vamos a aprender muchas, pero muchas cosas que podemos aplicar a nuestra propia vida. El principio número 3 de esta semana es que la resurrección es una reunión permanente del cuerpo y del espíritu. El cuarto principio de esta semana es que son bienaventurados los que no vieron y oyeron. Lo que quiere decir que en ese renglón podríamos entrar todos nosotros, que no hemos visto muchas cosas con nuestros propios ojos, pero creemos y podemos testificar de ellas. Y el quinto principio de esta semana es ese principio universal. El Señor nos manda que apacentemos sus ovejas, que si le amamos, apacentemos sus ovejas. Y muy bien, iniciemos con este primer principio. Jesucristo resucitó. Ese principio universal en el que encajan y llegan todas las profecías y todo lo que enseñamos en la iglesia. De hecho, podríamos parafrasear a Pablo: si Jesucristo no hubiese resucitado, literalmente todo lo que enseñamos es en vano. El manual de Ven Sígueme nos recalca el hecho de que para muchos observadores la muerte de Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, pudo haber parecido un final trágico para una vida extraordinaria. ¿No era aquel hombre el que había levantado a Lázaro de entre los muertos? ¿No había resistido las amenazas de muerte de los fariseos una y otra vez? Había demostrado tener poder para curar y sanar a los ciegos, a los leprosos e incluso levantar a los paralíticos. Los vientos se humillaban y se inclinaban ante él. Los mares le obedecían. Ahora estaba allí, colgado en la cruz, declarando: consumado es. Debe haber habido algo, mis amados hermanos, de sorpresa en las palabras de mofa. A otros salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Nosotros sabemos, y de hecho sabemos por testimonio del Espíritu, que la muerte de Jesús no era el final de esta hermosa historia, de esta historia que nos llena y nos da salvación a todos. Sabemos que el silencio del sepulcro fue temporal y que la obra de salvación de nuestro Salvador solo estaba iniciando e iba a continuar a través de nosotros. A Él no se le halla hoy en día entre los muertos, sino que está vivo. Su vida es nuestro ejemplo. Sus enseñanzas no serían silenciadas, puesto que sus leales discípulos, incluidos nosotros, predicaríamos el Evangelio en todas las naciones, en todo pueblo y en toda lengua, continuando con su promesa de que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y en los capítulos que vamos a aprender y que vamos a estudiar, vamos a analizar uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, la resurrección de Jesucristo.
Y a medida de que lo hagamos, hermanos, pongámonos en el lugar de las personas que presenciaron los acontecimientos relacionados con la resurrección. Vivamos ese momento, metámonos allí para que nuestro testimonio crezca más y nuestro espíritu también se alegre. ¿Qué aprendemos de las vivencias de esas personas que estuvieron con el Salvador? Podría ser una buena pregunta. ¿Cómo se siente leer acerca de la resurrección del Salvador? Y también tengamos en cuenta cómo ha influido en nuestra perspectiva de vida, en nuestras relaciones con los demás, en nuestra fe en Cristo y en nuestra fe en las demás verdades del Evangelio, la resurrección de Cristo. Ahora, mis amados hermanos, el manual de institutos de Jesucristo y sus apóstoles, este manual naranjita, dice que después de que los principales sacerdotes y los fariseos pusieron guardias de Pilato para que aseguraran el sepulcro y sellaran la piedra y cuidaran que nada pasara, con la intención de que los discípulos no pudieran venir durante la noche y robar el cuerpo de Jesucristo, para luego decir que Él se había levantado de entre los muertos. Los líderes judíos comprendían que tal testimonio de la resurrección sería más poderoso que los testimonios que se dieron mientras el Salvador mismo transitaba por los caminos de Galilea y de Israel en la mortalidad. Sabían que si sus seguidores iban y le decían a las personas y les proclamaban que Él se había levantado entre los muertos, estas cosas serían la piedra que coronarían el ministerio del Salvador, un testimonio poderoso, y traería a los hombres y a las mujeres a Él y a su Evangelio. Entonces, para impedir eso, ellos pidieron a Pilato una guardia romana para así asegurar el sepulcro, como quien dice, literalmente, este muerto no se nos va a salir de aquí, no lo van a sacar. Pero los planes de Dios no se iban a frustrar, pues en las primeras horas de la mañana, antes de que la luz apareciera, 2 ángeles del Señor descendieron del cielo para quitar la piedra que estaba delante de la puerta del sepulcro. En Mateo 28, en los versículos 2 al 4, la versión inspirada nos dice: y por temor a Él, los guardias temblaron y quedaron como muertos. Esta es la primera muestra y noticia de la resurrección del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Y es real, la resurrección a cada uno de nosotros nos trae un sentimiento de vida eterna para nosotros y para los seres amados, aquellos que hemos despedido, aún en mi caso, y de manera tan reciente, en la despedida de mi hermano, sabemos y tenemos fe en la resurrección de Cristo, y sabemos que por medio de esa resurrección todos nos levantaremos algún día, así como nuestro Salvador lo ha hecho, venciendo la muerte. Muy bien, y ahora pasamos a este principio número 2 que se encuentra en Lucas, en el capítulo 24. Y es que yo puedo invitar al Salvador a quedarse conmigo, que permanezca conmigo, que coma conmigo, que viva conmigo, que me enseñe sus cosas. Leemos algunos versículos que nos relatan este encuentro maravilloso y hermoso con el Salvador resucitado en Lucas 24. Empecemos desde el versículo 13 y leamos este bloquecito de escrituras hasta el versículo 35. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 60 estadios de Jerusalén. Y solo para que nos hagamos idea de la distancia de Emaús a Jerusalén, más o menos 5 estadios son la medida de 1 kilómetro, lo que nos quiere decir que Emaús estaba aproximadamente a 10-11 kilómetros de Jerusalén. No era una distancia muy larga. E iban estos discípulos hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que mientras hablaban entre sí y se preguntaban el uno al otro, Jesús mismo se acercó e iba con ellos juntamente, como caminando como cualquier persona, ¿no? Se une a un grupo de transeúntes. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, estando tristes? Y respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas. Le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Imagínense, Cleofas diciéndole al Salvador: ¿tú no te enteraste? Al mismo protagonista del hecho, ¿no? ¿Tú no te enteraste? Antes de continuar, me gustaría decirles que LDS Vox nos enseña lo siguiente, que Cleofas es una figura del Nuevo Testamento, como lo vemos aquí. Según la Biblia, era un discípulo de Jesucristo, que junto a otro discípulo de Jesús iban camino a Emaús después de su resurrección. Algunas tradiciones, oigan esto, hermanos,
Sostienen que Cleofas podría haber sido el hermano del padre de Jesús, José, o sea, como el tío de Jesús, pero esto no es confirmado en las Escrituras, así que lo dejamos como una posibilidad en la cultura de Israel. Entonces en el versículo 19 continúa diciéndonos lo siguiente de este relato. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso de obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperamos que Él era el que iba a redimir a Israel, y ahora, además de todo, hoy es el tercer día desde que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, a Emaús, e hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, algo que me conmueve el corazón, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aquí, hermanos, podríamos todos testificar, como dice este hermoso himno que tenemos en nuestro himnario y que cantamos muy a menudo en nuestras reuniones. Conmigo quédate, Señor, el día cesa ya. ¿Cuántas veces de rodillas, en oraciones, en aflicción, en soledad, en momentos en que no sabemos qué es lo que está pasando, como Cleofas y su compañero, no decimos, Señor, quédate conmigo, dame tu compañía, dame tu luz, dame tu amor, ayúdame a entender las cosas, quédate un poco más conmigo, no me dejes solo? Así como estos discípulos pedían y hacían esta petición sublime a nuestro Salvador, de la misma manera nosotros también le pedimos a menudo, conmigo quédate, Señor, llena mi corazón, calma mi alma herida, mi corazón afligido. Y el Señor contesta, Él se quedará con cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Testifico de eso, porque lo he vivido y sé, y en este momento lo puedo decir por el Espíritu, ustedes están sintiendo, ustedes también han sentido esa compañía espiritual y divina del Salvador por medio de su Espíritu. Y continuando el relato, entonces nos indica, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las Escrituras? De la misma manera que nosotros también podemos tener ese sentimiento. ¿Cómo arde nuestro corazón cuando nos hablan nuestros líderes, nuestros profetas? Cuando leemos las Escrituras, cuando vamos a su santa casa, cuando caminamos en la senda de los convenios, nuestro corazón también arde y podemos reconocer la veracidad de todas estas cosas. Y justamente, mis amados hermanos y hermanas, sobre este ardor en el corazón, el presidente David O. McKay aseveró con este análisis cuándo o cómo nosotros podemos sentir lo mismo. Él dijo, creo que hay muchos en esta congregación y espero que muchos de los que nos escuchan a través de la radio y de la televisión que han sentido arder su corazón al escuchar no solo los cantos inspirativos, sino los sublimes testimonios. Deseo que al sentir arder su corazón hayan comprendido el mensaje que entró en él. Espero que tengan una noción, al menos, de la verdad divina de que son hijos de Dios y de que ese ardor interno fue solamente un toque de armonía entre ellos y el infinito. El Espíritu de Dios ilumina nuestra mente, aviva nuestro entendimiento y trae a la memoria todas las cosas. Qué hermosa declaración.
Y qué hermoso es recordar y permitir que las escrituras y las palabras de Cristo entren en nuestro corazón. Ahora, el relato continúa, hermanos, diciendo lo siguiente en el versículo 33. Y levantándose en esa misma hora, estos discípulos que iban con el Salvador en el camino de Emaús, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: verdaderamente ha resucitado el Señor y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ahora, la pregunta que tú, hermano, tú, hermana, yo debemos hacernos es: ¿cómo puedo caminar yo con el Salvador hoy día e invitarlo a quedarse un poco más conmigo en mi vida? ¿De qué modo, mis amados hermanos, reconocemos su presencia en nuestra vida? ¿De qué manera les ha testificado el Espíritu Santo de la divinidad de Cristo? Me gustaría que compartieran sus comentarios aquí abajo para que todos nos nutramos con sus análisis, con sus sentimientos. Ahora me gustaría, para animarlos a que puedan escribir, miren esta historia que nos cuenta el presidente Thomas S. Monson de una maestra haciendo arder el corazón de sus alumnos, llevando el evangelio de la letra a la acción. Él dice lo siguiente: su enseñanza nunca fue más dinámica, ni su impacto tan perdurable como un domingo por la mañana, cuando nos anunció tristemente el fallecimiento de la madre de un condiscípulo. Esa mañana habíamos echado de menos a Billy, pero no sabíamos la razón de su ausencia. El tema de la lección era: más bienaventurado es dar que recibir. Al finalizar la clase, nuestra maestra cerró el manual y abrió nuestros ojos, oídos y corazones hacia la gloria de Dios al hacernos la pregunta: ¿cuánto dinero tenemos en nuestro fondo de la clase? Considerando que eran los días de la depresión, respondimos orgullosamente: $4.75. Entonces sugirió tiernamente: la familia de Billy está escasa de recursos y les ha sucedido una desgracia. ¿Qué les parecería la posibilidad de visitar a los miembros de la familia esta mañana y obsequiarles el fondo que tenemos? Siempre recordaré la pequeña comitiva caminando esas 3 cuadras, entrando a la casa de Billy, saludándolos a él, sus hermanos, hermanas y su padre. Claramente se notaba la ausencia de la madre. Por siempre atesoraré las lágrimas que resplandecieron en los ojos de todos cuando el sobre blanco que contenía nuestro preciado fondo para diversiones pasó de la delicada mano de nuestra maestra a la mano necesitada de un padre afligido. Con reverencia volvimos de nuevo a la capilla. Nuestros corazones se regocijaban como nunca lo habían estado. Nuestro gozo era más completo, nuestro entendimiento más profundo. Una maestra inspirada de Dios les había enseñado a los niños y niñas a su cargo una lección eterna de verdad divina. Más bienaventurado es dar que recibir. Bien podríamos haber repetido las palabras de los discípulos que estaban en camino a Emaús. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros cuando ella nos abría las escrituras hablando de la maestra? Hermanos y hermanas, realmente las escrituras se abren delante de nosotros cuando las practicamos, cuando las ponemos en práctica. No cuando se entran y se quedan en nosotros, está bien, pero se abren cuando nosotros nos llenamos de amor y damos a alguien que necesita, socorremos al que está desnudo o sin alimentos. Es triste que alguien en necesidad pase delante de nosotros y tal vez nuestro corazón no se conmueva. Ese no sería el corazón de alguien cristiano o de alguien que tiene las escrituras dentro de sí o de alguien que se diga: mi corazón arde cada vez que leo las escrituras. Muy al contrario, la persona que tiene un sentimiento de caridad en el corazón porque las escrituras arden en él, siempre estará dispuesto a hacer servicio y estará aún dispuesto a dar lo mejor a aquellos que lo necesitan. Ahora, mis amados hermanos, el Elder McConkie nos pregunta, de hecho, y también nos responde algunos asuntos sobre estos hermosos momentos del camino de Emaús. Él inicia preguntando: ¿por qué el Señor resucitado apareció en esta forma a Cleofas y a su compañero, que tal vez era Lucas, ya que es quien hace el relato?
¿Por qué Cristo mantuvo en secreto su identidad? ¿Por qué andar y hablar probablemente durante horas a lo largo de los polvorientos senderos de Palestina? Obviamente, fue para mostrar cómo es un ser resucitado. Estaba enseñando el Evangelio como solamente él podía hacerlo, enseñando un sermón viviente, un sermón que de pronto llegaría a su clímax en el aposento alto en presencia de sus apóstoles. En Lucas 24, en el versículo 36 al 44 nos dice lo siguiente: Jesús descendió por un sendero de Judea, anduvo durante horas y enseñó las verdades del Evangelio, exactamente como lo había hecho durante 3 años y medio de su ministerio mortal. Tanto se parecía a cualquier otro maestro errante en su porte, en la forma de ir vestido, en la forma de hablar, en su aspecto físico y en su conversación, que ellos no le reconocieron como el Cristo, al cual suponían muerto. Qué interesante todo esto, porque algún día nosotros veremos a seres resucitados y, hermanos, literalmente los veremos como nos vemos ahora, pero también sabremos por la doctrina que hemos aprendido y la que aprenderemos ahora sobre la resurrección, que serán seres perfectos y glorificados. Y justamente para hablar de ese tema, ¿qué les parece si entramos al principio número 3 de esta lección? Y ese principio es que la resurrección es la reunión permanente del cuerpo y del espíritu. Y aprendemos acerca de la resurrección de Cristo y podemos estar en ese momento. Pero, ¿qué es la resurrección? La guía de estudio de las Escrituras nos dice que es la reunión del cuerpo y del espíritu, de carne y huesos después de la muerte. Y nos dice también que después de la resurrección, el espíritu y el cuerpo nunca más se volverán a separar y la persona será inmortal. Toda persona que nace en la tierra resucitará porque Cristo venció la muerte. Jesucristo fue el primero en resucitar sobre esta tierra. El Nuevo Testamento aporta amplia evidencia de que Jesús se levantó de la tumba con un cuerpo físico. El sepulcro quedó vacío. Comió pescado y miel. Tenía un cuerpo de carne y huesos. La gente lo tocó y los ángeles dijeron que había resucitado. Ahora, antes de continuar con todas estas explicaciones, estoy haciendo memoria de cosas que sucedían cuando era misionero y que seguramente algunos de ustedes también aplicaron mientras fueron misioneros o misioneras del Señor. Qué grandes recuerdos, qué grandes cosas tenemos. Y seguramente, si alguno de ustedes, jovencitos, nos está viendo en su casa en este momento, tal vez puedan pensar: voy a copiar este ejemplo que utiliza el hermano Posada, pero también otros hermanos, para poder aplicarlo cuando yo sea un misionero o una misionera. Y es que cuando enseñábamos este principio de la resurrección, a mí siempre me gustaba llevar un guante de estos de lavar, plásticos. Entonces le decía a las personas que el guante simbolizaba la carne o el cuerpo y mi mano simbolizaba el espíritu, y que nosotros literalmente éramos la reunión de espíritu y de cuerpo. Entonces, lo que éramos en esta vida era un espíritu que entraba a un cuerpo y lo hacía poderoso, digámoslo así, poderoso físicamente. Le daba vida a ese cuerpo, este guante. Ahí está, ¿sí? Pero luego, para explicar la resurrección y la muerte, entonces les mostraba cómo cuando llegaba la muerte, entonces el espíritu, disculpan que este guante me queda un poco apretado, entonces el espíritu salía del cuerpo y el cuerpo quedaba sin vida, ¿sí? Y era sepultado. La resurrección es justamente el momento en que es vencida la muerte física. La resurrección de Cristo permite que todos algún día nos levantemos de los muertos con nuestros cuerpos perfectos y seamos vivificados nuevamente por el Espíritu, como este guante, para ya no volver a morir y quedar entonces con nuestro cuerpo otra vez vivificado. Esta es la resurrección tal como yo la explicaba cuando era un joven misionero y seguramente como ustedes también lo hacían, mis amados hermanos y hermanas. Así que con este pequeño ejemplo tal vez podríamos mostrar la resurrección o incluso enseñar a los niños en la noche de hogar de esta semana. Ahora, después de este pequeño ejemplo didáctico,
Podemos volver a nuestra lección, y es que la revelación de los postreros días, o sea, de estos días, confirma la realidad de la resurrección de Cristo y de todo el género humano. Eso lo encontramos en Alma, en el Libro de Mormón, en Nefi, en Moisés, en la Perla de Gran Precio, en Doctrina y Convenios. Pero también encontramos que no todos resucitarán para vivir la misma gloria, ni siquiera que todos se levantarán al mismo tiempo. Muchos santos incluso resucitaron después de la resurrección de Cristo, según nos enseña Mateo por allá en el capítulo 27, en el versículo 52. Los justos también, en los cuales esperamos estar nosotros, precederán la llegada del Salvador y estaremos en esa resurrección. Pero la resurrección es tanto para los pecadores como para los justos. Todo ser humano que haya vivido en esta tierra también resucitará. Ahora, también podríamos agregar que la resurrección es posible gracias a la expiación y a la muerte de Jesucristo, quien fue el primero en resucitar. Sin Él, vuelvo y repito, esto que enseñamos, si Él no hubiera resucitado, todo sería en vano. Su resurrección le permitió superar la muerte y al hacerlo nos garantizó a todos que también resucitaremos. A través de la resurrección, todos los seres humanos, sin importar su situación, tendrán la oportunidad de recibir un cuerpo glorificado que nunca más sufrirá enfermedad, dolor o muerte. La resurrección ofrece esperanza y consuelo cuando perdemos a seres queridos. Yo se los comentaba hace un momento y ustedes seguramente lo han pasado. Cuando muere alguien, ya se nos asegura que nos encontraremos con ellos nuevamente en algún momento después de esta vida. La vida eterna, que es posible gracias a la resurrección, se convierte en una realidad al seguir las enseñanzas de Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados y hacer convenios con Dios a través de las ordenanzas sagradas, como el bautismo y el matrimonio celestial. Qué hermoso que esto pueda ser así. Estaríamos perdidos si Jesucristo no hubiera resucitado, hermanos. Seríamos como diablos, hijos de un diablo, según dicen las Escrituras. Ahora vamos al principio número 4 de esta lección, hermanos. Y tiene que ver con la creencia. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Algunas personas opinan como Tomás, quien dijo, si no veo, no creeré. En su opinión, hermanos, ¿por qué creer sin ver puede ser una bendición? Sobre este tema me encanta la presentación que hace Alma en el Libro de Mormón. Él nos dice lo siguiente: por tanto, por allá en el capítulo 32, ¿recuerdan? Hablando de la semilla, él dice, por tanto, benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes. O más bien, en otras palabras, bendito es el que cree en la palabra de Dios y es bautizado sin obstinación de corazón. Sí, sin habérsele llevado a conocer la palabra o siquiera compelido a saber antes de creer. Sí, hay muchos que dicen, si nos muestras una señal del cielo, de seguro luego sabremos y entonces creeremos. Ahora yo os pregunto, ¿es fe esto? He aquí, os digo que no, porque si un hombre sabe una cosa, no tiene necesidad de creer, porque la sabe. Y ahora bien, ¿cuánto más maldito es aquel que conoce la voluntad de Dios y no la cumple, que el que solo cree o solamente tiene motivo para creer y cae en transgresión? Ahora bien, sobre este asunto vosotros habéis de juzgar. He aquí os digo que así es por una parte como lo es por la otra, y a todo hombre se hará según sus obras. Y ahora bien, como decía concerniente a la fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas, de modo que si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Qué interesantes versículos que no nos cansamos de repetir y aplicarlos una y otra vez a todas las enseñanzas del Evangelio. Hay que tener fe, hay que creer que al abrir esa puerta encontraremos al Salvador, esa puerta que se abre por medio de la oración, del ayuno. Estoy seguro, hermanos, que si tenemos la fe suficiente, podríamos ver muchísimos más milagros de los que vemos hoy en día. Ahora, en particular, sobre este tema de Tomás en el Nuevo Testamento, me enseña mucho un comentario de Jason Abau que encontré en Scripture Plus, la aplicación confiable de Central de las Escrituras. Él dice lo siguiente: es lamentable que recordemos a Tomás solo por un periodo momentáneo de duda. Anteriormente, en el Evangelio de Juan, Tomás había expresado su voluntad de seguir a Jesús hasta el final, incluso si eso significaba
una muerte segura. Y las tradiciones que rodean sus actividades posteriores confirman que se mantuvo firme en esta fiel resolución. Además, no debemos culpar a Tomás por esperar el testimonio apostólico que los otros habían recibido antes de llevar el mensaje de la resurrección al extranjero. La historia de Tomás es importante para entender la dinámica de la comunidad cristiana primitiva. Al principio, la iglesia primitiva estaba compuesta por individuos que habían conocido e interactuado con Jesús, por personas que lo conocían personalmente, incluyendo y especialmente aquellos que tenían el privilegio de ver al Señor resucitado. Pero a medida que pasaba el tiempo y los apóstoles difundían el evangelio en el extranjero, un contingente cada vez mayor del incipiente movimiento cristiano nunca había conocido a Jesús durante su vida. Eventualmente, este grupo se convirtió en la mayoría e hizo cada vez más importante que esos nuevos discípulos entendieran que su experiencia con Jesús también era auténtica. Por lo tanto, las palabras de Jesús en el versículo 29 no se dirigen tanto a Tomás como a aquellos de nosotros cuya fe en Jesucristo no comenzó al verlo. Así que, mis amados hermanos, de hecho, nosotros somos de ese contingente, de las personas que no vivimos en el ministerio terrenal de Jesucristo. ¿Creeremos entonces? ¿Tendremos la fe suficiente para ir y hacer lo que el Señor nos manda a través de los que sí lo vieron o a través de los que sí lo ven hoy día como los profetas del Señor? ¿Tendremos esa fe? Bueno, y con esa reflexión creo que estamos listos para entrar entonces al principio número 5, que es un principio aplicativo. El Salvador me pide que apaciente a sus ovejas. Y cuando digo que es un principio aplicativo, ustedes dirán, bueno, hermano Walter, pero todos los principios son aplicativos, y en eso tienen razón. Solo que creo que si lo aplicáramos realmente, la iglesia crecería de una manera que aún no hemos visto. Y entonces llegamos a ese momento de recordar el mandato del Salvador, de servir y ayudar a otros hijos, a otros de sus hijos, esos que tanto necesitan. Esto de servir y ayudar nuevamente se manifiesta en forma literaria, siguiendo la analogía del pastoreo. Apacentar es como el Salvador lo presenta después de un momento milagroso lleno de principios eternos. El Salvador hace estas preguntas, conocidas universalmente a Pedro. En Juan 21, después de sacar muchos peces, el Salvador les pregunta a sus discípulos: y cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Podría resultar interesante, hermanos, comparar las conversaciones del Salvador con sus apóstoles, que se hallan en Juan 21, con la primera vez que Él les mandó dejar sus redes de pesca. Y otra vez aquí mi corazón se enternece con la disposición de Pedro, con el deseo de servir y de hacer literalmente lo que el Señor le pidiera. Creo que la reflexión y la inflexión que hace el Salvador de preguntar una y otra vez, no la hace tanto por Pedro. Nuevamente pienso que la hace por mí, o por ti, hermana. De verdad que creo que a todos se nos pasa muy por alto que amar es apacentar a las ovejas. Ahora, los apóstoles hasta aquí han crecido de pescadores. Pasaron de tener redes o cuentas o no sé, atender pacientes, como el caso de Lucas, o las diferentes actividades que hacían, a tener una estatura apostólica que se requería de ellos para predicar ahora sobre su maestro y sobre su resurrección. Literalmente pasaron de ser pescadores a pescadores de hombres. El Señor se los había dicho, de hombres corrientes, de ser pastores de los rebaños a ser pastores de los rebaños eternos del Salvador. Como diría el presidente Monson,
pasamos de ser hombres ordinarios a ser hombres extraordinarios cuando se nos llama a servir. El elder Gary Stevenson, del Quórum de los 12 Apóstoles, explicó cómo podemos cumplir con el mandamiento del Señor de apacentar a sus ovejas. ¿Quién es un pastor? Todo hombre, mujer y niño en el reino de Dios es un pastor. No precisa un llamamiento. Desde el momento en que salimos de las aguas del bautismo, se nos llama a esta obra. Tendemos una mano de amor a los demás, porque es lo que nuestro Salvador nos mandó que hiciéramos. Cada vez que nuestros vecinos tienen dificultades, ya sean temporales o espirituales, acudimos en su ayuda. Llevamos las cargas los unos de los otros para que sean ligeras. Lloramos con los que lloran. Consolamos a los que necesitan de consuelo. Eso es lo que el Señor espera amorosamente de nosotros. Y llegará el día en que tendremos que rendir cuentas del cuidado con el que ministramos su rebaño. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, queda esta amonestación expresa aquí, sencilla. ¿Me amáis? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Ministra a tus hermanos. Haz lo que te pido que hagas, de manera sencilla, de manera acuciosa y juiciosa. Vela por el que tiene necesidades. Ese es el llamado que el Señor nos deja y al que yo me uno con mi testimonio. Toda la vida he recibido bendiciones de la administración y creo que mis bendiciones serían aún más grandes si ministrara de la manera en que el Señor me lo pide. Y creo que desde hoy me comprometo, y creo que al igual ustedes también, hermanos y hermanas, hacer esta parte de la administración una parte importante de mi vida. Ahora, para terminar esta lección, les invito a que por favor hablen en familia, de la manera más sencilla, cómo sus vidas son bendecidas por la resurrección de Cristo y cómo les permitirá reunirse como familias después de esta vida y por toda la eternidad, reunidos como familias eternas. Compartan sus testimonios. De mi parte, mi testimonio es que sé que Jesucristo vive, que realmente Él padeció en Getsemaní, que realmente Él murió en el Calvario, pero también que realmente Él resucitó, que el sepulcro está vacío, que no hay nadie en él, porque el Salvador se levantó de los muertos. Y como Él se levantó de los muertos, testifico que espero con todo mi corazón reunirme con mis hermanos que ya han fallecido, con mi padre y con mi madre, con aquellas personas que he amado, que se han ido de esta tierra. Y también testifico que sé, sin lugar a dudas, que algún día, aún como familia, nos reuniremos todos nosotros, después de dejar las tristezas y a veces los dolores de esta vida terrenal. Nos volveremos a encontrar como seres perfectos y glorificados para reunirnos con nuestro Padre Celestial. Testifico de estas cosas, hermanos, con esperanza, con esa esperanza que ustedes tienen de saber que el Salvador vive y que resucitó, y que ustedes lo harán también y que todas aquellas personas que aman lo harán también. Dejo este testimonio para todos ustedes hoy en el nombre de Jesucristo. Sí, mi Salvador. Sí, mi Redentor. Aquel que dio su vida por mí. Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas. Terminamos esta lección. Espero que la hayan disfrutado, que la hayan sentido y que hayan sentido el Espíritu que yo también pude sentir en ella. Espero que esta clase, con todo el amor que he preparado y que hemos preparado para ustedes, la reciban y que nos ayude a todos a hacer el día de hoy, esta semana, cuando la estemos viendo, un poquito, al menos más semejantes a Jesucristo, preparándonos para esa resurrección eterna que a todos nos espera. También quiero invitarles a que, terminada esta clase, puedan compartir con mi hija Liz el Ven Sígueme Express, que ella prepara también con mucho amor para ustedes. Es más cortico, pero es lleno de doctrina. También les espero esta noche, como todos los domingos, sobre las 7 de la noche, hora de Colombia, para que nos acompañen en la charla dominical donde hablaremos de este tema. Gracias por toda su compañía, gracias por todo su amor. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Gracias por acompañarme en este día en la clase de Ven Sígueme. Espero que te haya gustado. Antes de retirarte, te invito a que nos puedas acompañar y ver la lección de la semana anterior. También para que todos los días de martes a viernes nos acompañes en el club de lectura.
a las 8 de la mañana, hora de Colombia. También de manera especial, quiero invitarte a que puedas acompañar a Liz Posada en la lectura del Libro de Mormón, lo cual te ayudará en tu estudio de las Escrituras. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por tu compañía.